Bienvenido a una lección sobre funciones lineales. Los objetivos de este video son definir una función lineal, determinar si una función lineal está aumentando o disminuyendo, interpretar modelos de funciones lineales y finalmente determinan las funciones lineales. Las funciones lineales son funciones que se adaptan a la forma f de x igual 1010 más b o f de x igual b más 1010. Estos dos formularios son equivalentes, pero aviso como este formulario aquí debe recordarnos de la forma de intercepción dependiente de una ecuación lineal con un formulario igual 1010 más b. En cualquier caso b, el término constante de la función lineal, es el intercepto y también es el valor de la función inicial o inicial. Cuando x igual 0 y m, el coeficiente de x es la pendiente de la línea, y también es la tasa constante de cambio de la función. Si m, la pendiente de la función lineal, es positiva o 0, entonces decimos que la función está aumentando. Entonces, por ejemplo, mirando la función f de x igual 1 más 2x aviso, la pendiente es más 2, lo que significa que la función está aumentando. Entonces, si miramos el gráfico de la línea, tenga en cuenta a medida que avanzamos de izquierda a derecha la línea está ascendiendo, y por lo tanto la función está aumentando. También podemos decir que x aumenta también lo hace, y luego si la pendiente es negativa o menor que 0, luego decimos que la función lineal está disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si miramos la función f de x igual 5, x o si queremos 5, 1x aviso, la pendiente es menos 1 y por tanto la función está disminuyendo. A medida que avanzamos de izquierda a derecha, observe cómo baja del gráfico. También podemos decir que x aumenta, y disminuye. Ahora interpretemos una función lineal. El costo de un viaje en cabina está dado por la función c de x igual 4 más 2.5x donde c de x es el costo total, y x es el número de millas. Utilizando la forma f de x igual b más 1010, interprete el significado de b, el intercepto y m la pendiente. Tenga en cuenta que b, el plazo constante, es más 4 y m, el coeficiente de x, es 2.5. Bien, recuerda b es el valor de la función cuando x igual 0, lo que podemos decir es la cantidad inicial o inicial, lo que significa tan pronto como llegan a la cabina, incluso cuando hemos conducido 0 millas. El costo es todavía $4. Entonces, podemos decir que el costo inicial del viaje en taxi es de $4. A menudo esto se llama la tarifa de la bandera. Siguiente, para interpretar la pendiente deja escribir esto como una relación significado 2.51. Recuerda que la pendiente es el cambio en, y o el cambio en el valor de la función sobre el cambio en x. Bueno, el valor de la función es el costo. So 2.5 representa el cambio de costo que sería $2.5 o $2.50 por el cambio en x. Sería el cambio en millas, así que esto sería $2.50 por 1 milla. Entonces, la pendiente de la función lineal nos dice el costo por milla. Entonces, la función lineal nos dice que hay un costo inicial de $4 para llegar a la cabina, y luego una vez que comencemos a conducir el costo es de $2.50 adicionales por milla. Para la parte B queremos encontrar el costo para un viaje en cabina de 5 millas, lo que significa queremos encontrar c de 5. Para c de 5 sustituiremos 5 por x para tener 4 más 2.5 por 5, que sería 4 más 2.5 por 5 y es igual a 12.5. So c de 5 igual 16.5, y por lo tanto el costo de un viaje en cabina de 5 millas. Y $16.50. Ahora miremos otro ejemplo. Aquí nos dicen que f de x es lineal, y f de 2 igual menos 3 y f de 4 igual 7. Queremos determinar la función lineal. Para hacer esto, debemos determinar la pendiente de la función lineal, así como el intercepto y empecemos por determinar la pendiente. Ahora, hay una pareja de maneras de hacer esto. Podemos usar la fórmula de pendiente m igual y sub 2,
1 sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1, pero recuerda y valores son valores de funciones para que podemos escribir esta fórmula usando la notación de función como f de x sub 2, f de x sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1. Tan otra vez si f de 2 igual menos 3, que significa que la función lineal contiene el punto 2, menos 3, y si f de 4 igual 7. La función lineal contiene los puntos 4, 7. Vamos adelante y encuentre la pendiente utilizando nuestra nota de función. Así que la pendiente m será igual al cambio en el valor de la función dividido por el cambio de x. Así el cambio en los valores de la función sería f de 4, f de 2 dividido por el cambio en x. ¿Qué sería 4? 2. Bien. F de 4 exasiemens 7, f de 2 exasiemens menos 3 dividido por 4, 2. Eso es 2. Bien, 7, menos 3 exasiemens lo mismo que 7 más 3 o 10, 10 dividido por 2 igual 5. Así que ahora sabemos que nuestra función lineal debe estar en forma de f de x igual 5x más b, y ahora podemos usar una de estas funciones lineales para determinar b o el intercepti. Entonces, por ejemplo, si sabemos f de 2 igual menos 3, para encontrar f de 2, sustituiremos 2 por x para tener 5 por 2 más b, pero esto debe igual menos 3. Aquí tenemos 10 más b igual menos 3. Resuelve para b, resultaríamos 10 hexanewtones ambos lados, b igual menos 13. Así que sabemos el valor de b. Tenemos nuestra función lineal f de x igual 5x. Desde b es negativo podemos escribir más menos 13 o solo 13. Ahora vamos a ver si podemos encontrar la función lineal dado un problema de aplicación. Tienes $350 en el banco y puedes ahorrar $90 por mes. Escribe una función lineal que modelaría tu ahorro total. Primero definimos nuestras variables. Dejemos dejar x igual el número de meses y dejemos s de x, nuestra función, b igual al total ahorro. Así que nuestra función, s de x, debe igual la cantidad inicial o inicial, ¿cuál podría ser? $350 más la tasa de cambio constante XX. Y ahorra $90 por mes para que sea más 90xx. Aviso. Cada vez x aumenta por 1 añadiremos otro $90 al total de ahorro. Ahora para la próxima pregunta, ¿cuánto habrá ahorrado en 6 meses? Ahora queremos encontrar ese de 6, así que tendremos la cantidad inicial, $350 más $90 x6. Esta cantidad aquí es la cantidad ahorrada en los 6 meses. Esto sería $350 más esto sería $540. Así que este total sería $890. Así después de 6 meses has ahorrado $890. Y ahora para la última pregunta, ¿cuánto tiempo tomará ahorrar al menos $1000? Así que recuerda que el ahorro total es s de x, así que ahora sustituiremos 1000 por s de x, y resolver por x. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Comenzando con nuestra función ahora sustituiremos 1000 para s de x y solucionamos para x. Ahora sé que esto dice al menos $1000, por lo que podríamos poner un símbolo de igualdad aquí, pero vamos adelante y lo dejamos como una ecuación, y luego ajustaremos nuestra respuesta una vez que terminemos. Entonces, para resolver x, restaríamos 350 en ambos lados que nos darían 650 igual 90x y los dividiríamos en 90. Así tenemos x igual estos tanto tienen un factor común de 10, esto sería dividido por 65 por 9. Si convertir esto en un decimal es aproximadamente 7.22, pero ahora recuerda estamos asumiendo que hacemos un depósito de $90 cada mes.
Así que avise cómo nos dice esto toma más de 7 meses para ahorrar $1000, lo que significa que tenemos que redondar al próximo mes porque hacemos un depósito de $90 cada mes. Así que realmente tomará 8 meses para ahorrar al menos $1000. Después de 8 meses tendremos más de $1000, pero después de 7 meses tendremos menos de $1000. ¿De acuerdo? Eso va a hacerlo por esta lección. Espero que hayas encontrado esto útil.